Era un domingo caluroso, de esos en los que el aire parece detenerse. El sol caía sobre el pequeño pueblo cerca de Vinitsia, y el olor a carbón y carne asada llenaba el patio de la vieja casa de mi abuela. Toda la familia estaba reunida, risas, voces cruzadas, tías hablando de modas y tíos discutiendo sobre recetas. Yo tenía 19 años. Apenas había regresado del primer año de universidad y sentía que el mundo estaba a mis pies. Ese día, frente al espejo antiguo de la veranda, sonreí a mi reflejo. Llevaba un vestido blanco, corto, con la espalda descubierta. El viento jugaba con mi cabello recogido y, por un momento, me sentí distinta. Libre. Hermosa. Capaz de provocar algo más que una simple sonrisa. Cuando salí al patio con una bandeja de ensaladas, lo vi. Él. Chena, el primo de mi padrastro, acababa de llegar desde Cherkasy. Era más alto de lo que recordaba, con una expresión serena, una leve barba y unos ojos que parecían esconder secretos. Llevaba una camiseta oscura, ajustada al cuerpo, y un reloj que brillaba al reflejar la luz del mediodía. «¿Masa?» y dijo con sorpresa y una sonrisa apenas visible. «No te había reconocido». «Crecí un poco», respondí, tratando de sonar natural. Pero su mirada no era la de alguien que ve a una niña. Era la mirada de un hombre que, sin quererlo, se detiene un segundo más de lo permitido. Y en ese instante supe que algo cambió. El resto del día fue una coreografía de miradas. Él hablaba con mis tíos, pero cada tanto sus ojos me buscaban. Yo fingía distraerme con los niños, con el humo del asador, pero lo sentía. Su presencia, su atención. En la cocina, mientras servía limonada, él entró sin hacer ruido. «Aquí hace más fresco», dijo, apoyándose en el marco de la ventana. «¿O tal vez viniste por otra razón?», pregunté con una sonrisa contenida. «Quizás», respondió sin apartar los ojos de los míos. El silencio que siguió fue tan denso que podía escucharse el latido de mi corazón. No pasó nada, y sin embargo, todo pasó. Un roce accidental, un segundo más de cercanía, una respiración compartida. Era peligroso, sí. Pero también fascinante. Esa tarde, antes de irse, me abrazó. Un gesto inocente, familiar. Pero su mano, al apoyarse en mi espalda, se quedó un instante más de lo necesario. Un instante que bastó para que mi piel recordara su calor por días. Una semana después, celebrábamos el cumpleaños de mi padrastro. Mi madre insistió en que vistiera algo discreto. Yo elegí lo contrario. Un vestido negro, ajustado, con mangas largas y labios color cereza. Me miré al espejo y pensé, si él viene, quiero que me vea. Y vino. Con su misma calma, su misma sonrisa. Cuando me vio, se detuvo un segundo, como si el tiempo se le escapara entre los dedos. «Te ves diferente», dijo acercándose. «Quizás ahora me miras distinto», respondí. En la mesa, se sentó frente a mí. Durante la cena, nuestras miradas se cruzaban entre copas, platos y risas. A veces su rodilla rozaba la mía bajo la mesa, apenas un toque, pero suficiente para encender una corriente imposible de disimular. Yo hablaba con mi prima, él con mi tío. Pero en el fondo, los dos estábamos teniendo otra conversación, silenciosa, peligrosa, inevitable. Después, fui a la cocina a preparar té. Él llegó minutos después. «Y siempre te encuentro aquí», dijo, apoyándose en la puerta. «O tal vez soy yo quien te espera», contesté. Ninguno se movió. El aire era denso, lleno de cosas que no podían decirse en voz alta. No hubo contacto, solo miradas. Pero esas miradas fueron más intensas que cualquier caricia. Mi madre entró justo a tiempo para romper el hechizo. Habló del pastel, del vino, del ruido. Chena se apartó con una sonrisa tranquila, pero sus ojos dijeron lo que su voz calló. Al final de la noche, cuando todos se despedían, él se acercó. Me abrazó con la naturalidad de siempre, pero su mano rozó mi cintura con la delicadeza de quien deja una marca invisible. «Hasta la próxima, Masenka», susurró. Sí, fue lo único que pude responder. A la mañana siguiente, recibí un mensaje. «Anoche eras como un sorbo de vino en ayunas. Inesperada. Irresistible». No supe qué contestar.
Guardé el teléfono contra el pecho y cerré los ojos. No era amor todavía, pero tampoco un juego. Era algo entre los dos que crecía sin permiso, sin lógica, sin dirección. Pasaron los días. El verano se volvió más cálido y las tardes más largas. Mi madre viajó a visitar a una amiga y yo me quedé sola en casa. El silencio me pesaba. El mensaje de Jenna seguía en mi mente, como una melodía que no se apaga. Al final, hice lo que no debía. ¿Vienes por un café? Su respuesta llegó enseguida. En 15 minutos. Y con esas 3 palabras, mi corazón comenzó a temblar. Sabía que estaba cruzando una línea invisible, una de esas que separan lo correcto de lo inevitable. Pero a veces, cuando el alma arde, no hay razón que la apague. 15 minutos. Ese fue el tiempo que tardó en llegar, pero para mí fue una eternidad. Cada sonido, cada sombra me hacía temblar. Me miraba al espejo, una y otra vez, como si en mi reflejo buscara respuestas que no existían. Cuando escuché su coche detenerse frente a la casa, el corazón se me fue al pecho. No sabía si abrir la puerta o esconderme. Pero lo hice. Allí estaba él. Con la misma serenidad de siempre, con esa sonrisa que desarmaba mis pensamientos. Traía en una mano una pequeña bolsa de café y en la otra una tableta de chocolate. Te lo prometí, dijo, levantando la bolsa. Café, como debe ser. Su voz sonó tranquila, pero sus ojos decían otra cosa. Había fuego en ellos. Un fuego que se parecía demasiado al mío. Pasa, susurré. El aroma del café llenó la cocina. El reloj del comedor marcaba las 11:20, y el silencio se volvió un personaje más entre nosotros. Yo hablaba de cosas sin sentido, de la universidad, del calor, del jardín. Él me escuchaba, o al menos fingía hacerlo, pero su mirada seguía clavada en mí. De pronto, se acercó lo suficiente para que nuestras respiraciones se mezclaran. No me tocó. Solo dijo, con voz baja, que esto no debería pasar. Entonces, ¿por qué estás aquí? Pregunté, sin apartar la vista. Él sonrió apenas, como si hubiera esperado esa pregunta. Porque a veces, lo que no debe pasar, es lo único que uno desea. En ese instante, todo a mi alrededor se volvió lento. El aire, los sonidos, el tiempo. Solo existía él, tan cerca, tan imposible. Pero antes de que nada más sucediera, dio un paso atrás. Mejor me voy, dijo con una sonrisa triste. ¿Y vas a dejar el café sin probarlo? Pregunté, con un hilo de voz. Se detuvo. Y en su mirada vi la respuesta antes de que la dijera. Se quedó. El verano siguió, pero nada volvió a ser igual. Nos encontrábamos en silencio, en miradas robadas durante los almuerzos familiares, en mensajes breves que no decían nada y lo decían todo. ¿Cómo estás? Pensando en ti. No lo hagas. Demasiado tarde. Era una historia sin nombre, sin promesas, sin futuro, pero viva. Tan viva que dolía. Con el tiempo, él empezó a aparecer menos. Sus mensajes se hicieron escasos. Y el silencio, ese viejo enemigo, volvió a ocupar su lugar. Al principio pensé que era mejor así. Que tal vez la distancia apagaría lo que habíamos encendido. Pero no. Solo lo hizo más fuerte. Porque lo prohibido, cuando se aleja, se vuelve mito. Pasó un mes. Era el cumpleaños de mi abuelo. Toda la familia estaba reunida otra vez, como si el verano no se hubiera movido ni un centímetro. El olor a tarta de cerezas llenaba la casa. Las mismas voces, las mismas risas. Pero yo ya no era la misma. Y entonces lo vi. Jenna. De pie, al otro lado del jardín, hablando con mi madre. Sus ojos buscaron los míos, solo un instante. Fue suficiente. Cuando pasé junto a él con el pastel en las manos, sus labios se movieron apenas. Aún recuerdo cómo temblabas cuando te miraba. Las palabras fueron un golpe suave, casi un suspiro. Pero el efecto fue devastador. Mi respiración se cortó. El pastel casi cayó de mis manos. Me refugié en el baño, miré mi reflejo y supe que algo dentro de mí seguía esperándolo. Por mucho que quisiera negarlo, esa historia no había terminado. Solo se había escondido. Esa noche,
cuando todos dormían, llegó un mensaje. Perdóname. No puedo quedarme. Si lo hago, te destruiré. Lo leí una y otra vez, hasta que las letras se volvieron borrosas. No contesté. No tenía palabras. Solo el silencio, y un corazón que latía entre lo que fue y lo que nunca podría ser. Los días pasaron. El tiempo, que antes parecía arder, se volvió hielo. Pero cada vez que alguien mencionaba su nombre, algo en mí despertaba. Un eco, un temblor, una memoria que se negaba a morir. Han pasado años desde aquel verano. La vieja casa sigue en pie, con el mismo jardín y el mismo aroma a menta. A veces, cuando el viento sopla desde el sur, me parece escuchar su voz. Masa. Y aunque sé que solo es el recuerdo jugando conmigo, cierro los ojos y sonrío. Porque algunas historias no necesitan un final feliz para ser eternas. Solo necesitan un corazón que nunca las olvide. Yo sigo adelante, con mi vida, mis sueños, mis días normales. Pero hay momentos, pequeños, fugaces, en los que todo vuelve. Su risa, su mirada, su calor. Y entonces entiendo que no fue un error. Fue una llama que me enseñó lo que era sentir de verdad. Lo que era desear. Lo que era vivir. No lo busco. No lo culpo. No lo olvido. Solo lo guardo. Como se guarda un secreto entre el alma y la piel. Y cada vez que alguien pregunta por ese verano, solo sonrío y digo: fue un año caluroso. Demasiado caluroso. Pero por dentro, sé la verdad. El calor no venía del sol. Venía de él. De su voz. De su mirada. De aquello que no debía pasar, pero pasó. Y aunque el tiempo haya seguido su curso, hay fuegos que no se apagan. Solo aprenden a arder en silencio.